Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroze de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página online. Editores contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. Buenas noches, aquí estamos con el programa número 14 de Mega Cinépolis. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? Tenemos invitados que ya vamos a darlos a conocer. Y, por supuesto, nuestra sección de Pasar Revista. Y tenemos como 4 cuestiones hoy para hablar. Una es en teatro, la otra es de cine, la otra en TV y la otra de libros. Así que vamos a ser rápidos en este punto. Fuimos a ver Subacuática que es una experiencia de los sábados y domingos en el Club Estrella de Maldonado de Palermo, donde Fernanda Ribéis y Luciano Cáceres ponen en escena la adaptación de la novela Subacuática de Melina Pogorelski, que es una apuesta que con un elenco formado por Juana Viale, Joaquín Bertol, Anaí Gada y Maricel Santín, con proyecciones, iluminación y música en una pileta de natación. ¿Qué te pareció a vos, Iván? Realmente me gustó mucho, primero por la temática del agua, el lugar de donde se hace, ¿no? Pues se hace dentro de un natatorio. Y después, bueno, habla un poco también sobre el suicidio, sobre la maternidad, sobre ser bueno o mal padre. Es una obra muy, muy interesante, ¿no? Encima de la iluminación, que se refleja muy bien con el agua. Está muy interesante. Claro, y ahí hay, digamos, hay un tema que es muy importante que toca la obra, que es el tema del duelo y cómo el trabajo del duelo se va llevando a cabo. Es absolutamente recomendable, digamos, y es una obra muy, muy agradable de ver y de interactuar, porque efectivamente, como dice Iván, ahí hay una pileta, un natatorio, y los protagonistas también, aparte de actuar, se la pasan nadando. Se la pasan nadando, ¿no? Todo el tiempo. Eso es muy bueno. Es algo muy como bueno. recurso es algo fabuloso. Además, espero que continúe. Obvio. ¿No? Porque porque tenían pocas funciones, sábados y domingos, pero creo que a partir de este boca a boca, efectivamente la obra va a continuar. Además, otra que es mega obra y ya en un terreno comercial, de teatro comercial, vimos Pretty Woman. Uh-huh. ¿No? Muy interesante Pretty Woman. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó a vos? Me encantó. Bueno, ahí con Florencia Peña a la cabeza. Juan Ingaramo. Exacto. Alguien nuevo en la comedia musical. Alguien nuevo en la comedia musical, que efectivamente los dos se sacan chispas en el escenario, con más de 30 personas también arriba de la escena, con la famosa historia que ocurrió en la película, ¿no? Con Julia Roberts y Richard Gere, y efectivamente es ultra recomendable, 2 horas. Muy buenas las traducciones de las letras. Sí, muy buena. La música, la composición de la música. Intervalo también. El intervalo muy bueno. El vestuario. Exacto. El vestuario muy bueno.
Y Sí. bueno, unos clásicos vestidos de ella. Y aparte divinos. la historia, ¿no? En el sentido de que la historia está en relación a que uno, digamos, el Es como corpus principal es como que uno puede soñar algo y que efectivamente consigue lo que sueña. ¿no? Hay algo de la Cenicienta, más o menos. Un poco. Cuenco así, ¿no? De la chica perdedora que conoce al Sí, señor. como la chica, al sería chico. como la chica caída, digamos, Sí, en una lo que loser. supuesta de ser una especie de mala vida, digamos, Sí. que prostituida, etcétera, etcétera, y el sueño de zafar de esa situación. Entonces, la obra... Hay un personaje muy bueno ahí, el del botón. Ah, Es Mariano Magnífico. sí, Muy bueno. que se Ese. llama así aparte. Magnífico, y hay una canción que se llama Magnífico y él es como que, bueno, es como su destaque en la obra y es muy bueno. Y aparte juegan un poco con eso, ¿no? Sí, sí, Porque sí, en un sí, momento sí. se tentaron Sí, con muy esta bueno. cuestión del apellido Sí, de él. Y después vimos también, dirigida por Javier Dolte, nada más ni nada menos, El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico Delía, con la producción de Pablo Combel, Ricardo Hornos y Adrián Suárez. También la actuación de los de todos los personajes, más allá de Diego Peretti y Federico Delía, que están estupendos, la obra nota, digamos, está lleno completo. Está en primera recaudación. En primera recaudación, lleno completo, es Eso que fuimos un entretenida. día, Bueno, fuimos un domingo, un ¿no? domingo a la noche. Repleto, digamos, así que la recomendamos. El jefe del jefe. En cine, bueno, vimos Misión Imposible. Ujú. ¿Te gustó? A mí me encantó, me gustó mucho. Es como la despedida de esta gran saga, más que aparte saga de leyenda. Y de las locuras que hace hace Tom Cruise, ¿no? sí, Digamos, Cruise. o sea que en este sentido es la despedida de todas estas locuras que Que él lleva lo a cabo hace. y que las hace él. Bueno, la escena esa del clásico avión, de donde... Bueno, la del avión efectivamente tuvo como 6 experiencias para realizar esa toma, digamos, y está el backstage, que lo pueden ver en YouTube, cómo se filmó y cómo hizo esa locura que aparece en el final. Solo él lo puede hacer. Exactamente. Esas escenas, pero bueno, ¿no? es muy entretenida, Sí. es cine entretenimiento, Sí. y como cine entretenimiento él logra efectivamente como estrella de Hollywood llevar al espectador al borde de la butaca, ¿no? Sí. Porque efectivamente Sentís siente vértigo. ese vértigo que está muy que bueno. él transmite. En TV vimos Corazón delator con Benjamín Vicuña, Masseltoff, que pasó a Disney Plus. a Disney Plus, digamos, o sea que pasaron rápidamente, pero es buena Masseltoff, Sí, a mí mira, me gustó, bueno. está bien realizada, es la segunda película que dirige Adrián Suárez, digamos, y Transmisbah, digamos, que es un tema en relación a la cuestión de género, dirigida por Daniel Burman, que tiene como una buena historia, digamos, inicial de este niño que quiere ser una niña, digamos, y que efectivamente los padres antes de esa decisión le quieren festejar su Bar Mitzvah, digamos, pero bueno, renuncia a eso y después hay toda una cuestión en el final un poco mística la película que la hace como distante y a veces por momentos no transmite la pasión que podría haber transmitido esta historia, ¿no? Que es una historia en realidad muy, muy interesante, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta que junio es el Gay Pride, ¿no es claro, cierto? el mes del... Exactamente. El mes del orgullo. El mes del orgullo y realmente el final termina siendo fallido, digamos. No. O sea, se puede ver, pero mezcla dos cosas, que es la religión judía con la cuestión trans. Hay una cuestión, sí, pero eso está bien. Lo que está mal, me parece, es este final un poco místico que termina raro, pero bueno. Y en libros tenemos, por ejemplo, el Ateneo nos hizo llegar, Editorial Ateneo, Inteligencia Artificial, de 3 autores, Guadalupe Álvarez, Lourdes Morán
Hilda Di Fabio de Anglat, digamos, todo lo que una persona quiere saber sobre inteligencia artificial está en este libro, porque aparecen 26 preguntas y respuestas que todos, tarde o temprano, nos formulamos. Ediciones Godot nos hace llegar, y bueno, nos hizo, digamos, ¿no? No es posible volver, de Marcelo Vera. Marcelo Vera nació en Rosario, digamos, las novelas de él fueron publicadas en Chile y Argentina, y es autor del libro de poesía El glitter de los solitarios y Lo siento, ya no puedo llevarte allí. Y No es posible volver es su primer libro de no ficción, que está en función de todo lo que ocurre, una parte en relación a su padre, ¿no? No es posible volver, Marcelo Vera, Ediciones Godot. De Editorial Grama nos hicieron llegar el libro de Ana, entre paréntesis Freud y sus hermanas, El sueño diurno como opio del yo, de Juan Pablo Lucchesi. Digamos, Juan Pablo es psiquiatra y psicoanalista, es miembro de l'École de la Cause Freudienne en París, y bueno, publicó varios libros, y este es interesante porque tiene una hipótesis en función de que Freud pega a un niño. De los 6 pacientes que nombra, uno es Ana, y que ella, cuando ingresa a la Sociedad Internacional de Psicoanálisis y presenta las fantasías masoquistas en relación a, digamos, los niños y todo eso, efectivamente supone que Ana da cuenta de pegan un niño de manera tangencial, ¿no? Pero es interesante, después se mete con la vida de Ana, es casi biográfico, pero está muy bien. Nuestra invitada está tosiendo, pero no importa, ya le vamos a hacer que hable y no tose. Y el último libro, que aparte nos va a permitir escuchar la película que se va a estrenar la semana que viene. ¿Cuál es? Fórmula 1. Fórmula 1. ¿Y quién trabaja? Brad Pitt. ¿Y quién la dirige? Ay, no me... es el director. Sí, ¿cómo? Me habías dicho antes de entrar. El director que dirigió Maverick. Ajá. No bueno, entonces acá Editorial del Ateneo me hace llegar un libro que se llama 400 preguntas y respuestas sobre Fórmula 1, de Mariano Colombo, y por ejemplo tiene, digamos, determinadas preguntas, ¿no? Dice, ¿qué pilotos salieron campeones con Ferrari? ¿No? En total fueron 9 pilotos que se consagraron con la escudería italiana: Alberto Ascari, Fangio, Mike Hawthorne, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter y Michael Schumacher, los más conocidos, ¿no?, de Ferrari. Y así hacen, más o menos, les digo, cuántas preguntas formulan. 400 efectivamente preguntas, y al final hay toda una cantidad de datos: equipos con más victorias, campeones constructores, ranking de victorias de pilotos, que el que la tiene también aquí es el piloto argentino Froilán González, con la escudería Ferrari, digamos, y que es muy interesante ver todo lo que uno quiere saber sobre Fórmula 1, y que la película de Brad Pitt seguramente va a poner en cuestión. Y ahora vamos a escuchar el tema principal de la película. I wanna let my hair down while I'm staring down your face. Wanna go till lights out. Take it right back to my place. You out your mind. If you don't know what this is, I tell them one by one. Some one by one. Twist my wrist. Girls like this, start with a track. Eyes on me, arch my back, just like
watching. Goes like this, move from the back, eyes on me. Hey, like that, just like this. Here for the night, you ain't burning. Just keep watching. Just keep watching. Just keep watching. It's alright if you can't keep up, give me all your love all night, all night. It's alright if you can't keep up, give me all your love all night, all night. Goes like this, start with a track, eyes on me, watch my back, just like this. Here for the night, you ain't burning. Just keep watching. Goes like this, move from the back, eyes on me, hey like that, just like this. Here for the night, you ain't burning. Just keep watching. Just keep watching. Just keep watching. Just keep watching. Y acá estamos en el aire. A ver, por favor. Bueno, y estamos aquí con los invitados que ya de por sí les agradezco la presencia. Es a veces difícil coordinar que dos invitados, autores de un libro, puedan venir de modo simultáneo. Me refiero a Ana Moscón, José Recalde. Ana Moscón es psicoanalista, especialista en psicología clínica, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que se desempeña como docente en la Cátedra 2 de Psicopatología y en La Angustia en la experiencia analítica. Además integra el equipo infanto-juvenil de Servicio de Salud Mental del Hospital Rivadavia, donde ahí realizó la residencia y la jefatura de residencia en psicología clínica en el mismo hospital. José Recalde es psicoanalista, especialista en psicología clínica, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeñan, son compañeros de cátedra, ¿no? En la Cátedra 2 de Psicopatología y en La Angustia en la experiencia analítica. Realizó la residencia y la jefatura de residencia en psicología clínica en el Hospital Rivadavia. Allí fue coordinador y concurrente durante un ciclo y actualmente es el coordinador local de la residencia. Es director y docente de cursos de posgrados y ambos han escrito este libro editado por Letra Viva que se llama Metamorfosis de la clínica con adolescentes, con el prólogo de Cintia Eva Suizach, ¿no? Shevach. Ahí está. Bueno, perfecto. Digamos, ustedes lo han pronunciado mucho mejor. Entonces, bueno, el libro, ¿cómo surgió? Bueno, a ver, primero gracias por la invitación. Bueno, buenas pero tardes, se tienen que acercar un buenas poco. noches. Se tienen que acercar Buenas al noches. micrófono. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo surgió el libro? Es una pregunta. El laburo cotidiano en el hospital, en primer lugar, con Anita, como yo le digo, nos reúne la vida, en cierto sentido, pero actualmente nuestra práctica en el hospital, que es una labor cotidiana que venimos haciendo hace muchos años, con adolescentes, en el equipo infanto-juvenil y puntualmente con adolescentes. Y lo que un poco nos convocó a escribir es la necesidad de repensar la práctica cotidiana, de repensar nuestra clínica, nuestras intervenciones, con los casos que recibimos en el hospital, y como un modo de pensar también la época. ¿No? Si pensamos que la adolescencia es como una especie de paroxismo de la época. O analizador un poco de la época, ¿no? También nos interesaba esa doble vertiente, ¿no? Pensar la clínica con adolescentes y utilizar la clínica con adolescentes como un modo de pensar las coordenadas de nuestro presente. Y bueno, no sé, Ana, ¿vos qué más? No, sí, un poco eso. Con José nos conocemos desde Esto el CB. recién empieza, No, por eso. Así que van a tener que hablar. Somos habladores nosotros, claro, no tenemos por eso. problema. O sea, No, nos conocemos desde el CBC, fuimos compañeros, nos conocimos en psicología, así que nos conocimos de adolescentes en algún sentido, teníamos 18, 17 años. 17 años los dos, porque somos de abril. Nada, bueno, y compartimos esto, el estudio, siempre, los diálogos, las peleas, discusiones también teóricas,
que me parece que hay algo de esto que se plasma en el libro, ojalá se plasme, que tiene que ver también lo que decimos de la adolescencia, de la importancia de estar con otros, ¿no? Sobre todo en nuestro presente, donde a veces hay una tendencia más a romper los lazos. Bueno, el libro surge de nuestro lazo también, de nuestras discusiones, de nuestras conversaciones, y siempre movidos por el deseo de aprender, somos un poco ruidosos, habladores, y bueno, yo hace un par de años, no hace tanto, serán 3, 4 años, ya no me acuerdo, que estoy en el equipo de Infanto Juvenil, que José ya estaba de antes, y bueno, nada, un poco el libro surge de los casos con los que nos encontramos en la clínica cotidiana, pero como dice José, también inserto, digamos, en un contexto, en una época, y siempre en nuestro trabajo por ahí en la universidad también, en psicopatología, que es una materia que estamos hace mucho tiempo. Y bueno, nada, fue surgiendo de esa forma. Están en la cátedra de Sheckman. De Sheckman, sí. Cátedra 2. Y bueno, y se nos ocurrió el año pasado hacer como un tallercito. Un taller virtual. Y bueno, y un poco el libro surge de lo que cada uno preparó para el taller, que fue como, está bueno, ¿no? Y le empezamos como a dar forma, habíamos presentado algunos trabajos en las jornadas. Y de ahí surgió, ¿no? En Huellas. Para Huellas, Psicoanálisis y Territorio. Es una revista de psicoanálisis que con varios compañeros venimos hace ya varios años armando, y hace 2 años o 3 años, no me acuerdo, con Ana escribimos un primer artículo que fue como un primer acercamiento a la escritura sobre esta temática para el número 7 de Huellas. Uh-huh. Este año sale el 9, así que fue hace 2. Que salió en 2023, me 2023. parece. Hay un capítulo que me parece como muy interesante en Metamorfosis de la clínica con adolescentes, que está en función del desamparo, digamos, ¿no? Digamos, interesante todo el trabajo que ustedes van realizando y cómo podemos pensar este adolescente en relación al desamparo. Bueno, quizás nosotros, un poco esto que decimos, ¿no? Surge de nuestra clínica en el hospital, donde quizá el desamparo es un concepto, una referencia que surge de la obra de Lacan, porque en Freud habla de desvalimiento, no de desamparo, un poco eso fue también un descubrimiento que hicimos, porque uno dice desamparo, bueno, en Freud habla de desvalimiento, y que tiene que ver quizá con, digamos, los efectos también de la época en la que vivimos y también de nuestra sociedad, de muchas dificultades socioeconómicas, que hacen que muchos niños y adolescentes que llegan al hospital llegan en situaciones quizás muy precarias respecto a su situación familiar. También recibimos muchos pacientes que viven en hogares o que vienen por denuncias judiciales que se han hecho, por situaciones de maltrato, de abuso. Un poco de ahí surgió la pregunta por el desamparo, pero que nos interesó, como decía José, llevarlo un poco a la época, ¿no? ¿Qué pasa con el adolescente hoy pensado? Porque desde el psicoanálisis muchas veces se ubica este lugar de, bueno, hoy el paciente no consulta como antes, preguntándose por su síntoma, con el síntoma clásico, analítico, y quizá preguntarnos un poco también qué pasa del lado del otro, ¿no? O sea, no hay sujeto sin otro, bueno, ¿qué pasa con el otro, con lo que ofrecemos, ¿no? En este caso los adolescentes, para que puedan constituirse como tales, ¿no? Como sujetos. Y bueno, y ahí nos llevó a pensar un poco cuál es el otro de la época, ¿no? Y cómo a veces hay algo en este intento quizá de socializar algunas cosas que en teoría están muy bien, que a veces terminan dejando a los adolescentes desamparados. Ajá. No, yo pensaba 2 cuestiones. En primer lugar, que la infancia y la adolescencia, en cierto sentido, son un lujo, se me ocurre decirlo. Quiero decir que para que haya infancia y para que haya adolescencia, tiene que haber efectivamente un otro que apueste, que sostenga de manera simétrica, deseante, no anónima, como nosotros pensamos y como varios pensamos y como nosotros logramos, porque es pensado en un enjambre, en cierto sentido, son cosas que venimos pensando colectivamente, pero que nosotros llegamos a formalizar así, ¿no? Y que los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes que nos encontramos en el hospital, la mayoría de las veces vienen en situación de extremo desamparo, donde efectivamente o han claudicado sus otros significativos en ocupar esas funciones, o lo hacen de manera muy más que fallida o más que vacilante. Y que nuestra apuesta como psicoanalistas en el hospital y como agentes de salud pública en el hospital también, es a intentar ya sea rectificar a esos otros,
poder hacer semblante o, bueno, encarnar esas funciones, como un modo de poder restituirle al adolescente o constituir una adolescencia en cierto sentido, pensaría, de restituir la posibilidad de ser un sujeto también. Y que eso es algo de quizás de la práctica cotidiana más presente para nosotros en el hospital, en el trabajo con jóvenes, jóvenes, adolescentes, vuelvo a decir, es una apuesta incluso, claro, ¿no? Y esa apuesta que es, efectivamente, ustedes, por lo que dicen, es una apuesta absolutamente cotidiana, digamos, con obstáculos, porque efectivamente hay muchos obstáculos más allá de la situación actual hospitalaria, ¿no? Digamos, ¿cuál es uno de los principales obstáculos que ustedes encuentran hoy, digamos, aquí, ahora? Bueno, una de las, me parece, de los obstáculos, como decía José, la importancia, esto que dice José, ¿no? De que el otro ocupe un lugar asimétrico, deseante y no anónimo, para pensarlo un poco en qué pasa en la cotidianidad, encontramos dificultad de los otros, incluso de nosotros como adultos, de los adultos a veces, de ocupar ese lugar asimétrico para los jóvenes o para los niños también, ¿no? Como si Cuando en la época... dicen, sí, de tomar una decisión por un niño, por un adolescente. Claro, pero sería interesante porque, digamos, el tema de lo Sí. asimétrico, Claro. digamos, cómo aparece para el que escucha. Claro, esta esto de cuestión. que quizás nos encontramos con algunos padres adolescentes o de niños mismos que vienen y dicen, no sé, mi hijo, por ejemplo, no sé, no quiere ir a la escuela, bueno, no va a la escuela, una cosa así, ¿no? Como, bueno, yo le pregunto y no quiere ir a la mañana, no va al colegio, ¿no? Entonces, la dificultad ahí también de tomar ese lugar, ¿no? Como otro y también como adulto y asimétrico darle una respecto al niño. respuesta. De Bueno, a la escuela hay que ir autorizarse a ser ese otro que es responsable y que decide por una infancia o por una adolescencia. Sí, que a veces genera un efecto aliviador en el joven, también que haya otro que tome una decisión por él respecto a algunos puntos, ¿no? A medida que los adolescentes van creciendo, van teniendo mayor autonomía, obviamente, y uno busca eso, pero también a veces, digamos, en casos extremos, como preguntarle también a niños que están en situación en un hogar si quieren o no ser adoptados, a veces es muy difícil tomar esa decisión sin ningún trabajo previo al menos, ¿no? Como, bueno, dijo que no, dijo que sí, bueno. Como si pudiese decidir en cierto sentido o saber lo que está decidiendo y no hiciese falta de que haya un otro ahí acompañando en las decisiones. Claro. Que sea un resultado y que no sea, bueno, Un entonces punto de escuchamos partida. al joven, listo, no quiere ser adoptado. Y quizá lo que se escucha en el análisis con ese adolescente es que hay una ambivalencia respecto de eso, ¿no? Quiere ser adoptado, pero tiene miedo de quién va a ser, ¿no? Bueno, y un montón de cosas que se juegan. Ustedes también se confrontan con temas de adopción en el hospital. Sí, Sí, eventualmente sí, claro. Sí, Sí, pensaba, bueno, es un asterisco que quizás debería estar más que subrayado lo que voy a decir, pero bueno, nos preguntabas por la situación hospitalaria Claro. y efectivamente, digo, si bien es muy compleja desde hace muchísimo tiempo, la población que llega al hospital es población mayoritariamente vulnerable, en esta situación de desamparo, este último tiempo viene siendo mucho más grave, muchísimo más grave, con muchísimo más desamparo, y las instituciones cada vez más desfallecientes y flaqueantes, no sé si se dice así ni siquiera. Claro, pero es interesante cómo lo plantean, porque aparte a lo mejor ustedes pueden señalar el desamparo en la adolescencia, pero también está el desamparo en los profesionales. Eso. también, Sí. sí. En los profesionales, en las familias, en las instituciones. Por eso hay como dos desamparos de los que hablamos. Uno más pensado al modo de la encerna trágica, ¿no? Para pensar quizás la situación más de los adolescentes en situación de vulneración de derechos, etcétera. Y también un desamparo más generalizado que da cuenta de que esos otros que deberían ser los responsables y poder ocupar esas funciones también se encuentran desamparados. Como si pudiésemos pensar una especie de cadena de generaciones atravesadas por el desamparo y en incremento. Sí, esto por ahí que decía José, de que la adolescencia es un lujo. Muchas veces nos encontramos con padres, especialmente madres, porque son las que más consultan. También hago esa También, denuncia sí. acá en la radio. No, claro. Son las mamás, el Está 90% bien. de las veces las que traen a sus hijos, donde ellas mismas no tuvieron esa adolescencia. Entonces, cuando aparecen algunas actitudes que uno diría propias de un adolescente, la confrontación, bueno, etcétera, no saben qué hacer frente a eso, ¿no? Entonces, hay un poco a veces, cuando no son casos tan graves como los que decía José, también es a veces acompañar a esos otros que muy rápidamente se puede decir, bueno, no es buena madre o, bueno, le grita y no, pero quizá no sabe qué hacer porque en su propia historia no tuvo ninguna conexión con algo de esa vivencia. Entonces,
bueno, también un poco ese trabajo de acompañar, ¿no? a los otros de los adolescentes cuando hay, a ocupar ese lugar, ¿no? Que es un lugar, por un lado, ¿no? Esto que muchas veces señalamos de, bueno, que sea tu hijo no quiere decir que uno pueda hacer cualquier cosa con su hijo, no se puede hacer cualquier cosa. Y por otro lado también existe poder tomar un lugar de asimetría, siempre atravesado obviamente por la ley y por el amor, etcétera, que permita, bueno, aliviarle un poco de esa carga al adolescente que ya tiene como, bueno, varias cosas de las que ocuparse, digamos. Sí, un extravío, un extranjerismo propio de la adolescencia, ¿no? Ya tiene algo de qué ocuparse en cierto sentido cuando tiene la posibilidad de ocupar. Bueno, Ana habla también del amor, ¿no? Que efectivamente me parece que es un tema capital en el adolescente, ¿no? Digamos, eso que quizás a lo mejor incluso no se llega a confesar de entrada en los motivos de consulta, tanto del lado de los padres como del lado de los adolescentes o de los niños. O sea, la cuestión del amor también debe... Sí, de los lazos, de los vínculos, claro, ¿no? Sin duda, ¿no? Pensando que es una segunda oleada de la sexualidad, también proponemos algún modo de lectura de esta segunda oleada de la sexualidad en el libro, en el primer capítulo, pero pensando que hay una segunda oleada, la reactualización de cuestiones edípicas, la necesidad de una salida exogámica, de buscar lazos afectivos, tanto socioafectivos, podría decir de ese modo, como sexoafectivos, ¿no? Claro, ahí es muy interesante José, digamos, porque José también plantea algo del libro, entonces yo ubicaba el desamparo, José hace esta mención, digamos, ¿qué otra cosa, Ana, en el libro te parece como vital, importante, que hayas disfrutado incluso de escribir, ¿no? De escribir y de debatir con José, porque bueno, alguna parte la escribió uno u otro, pero algo que a mí ahora después hablamos me gusta bastante, porque sé que lo escribió José, pero bueno, somos coautores. No, me parece que los dos tenemos un poco como cierto arrastrábamos con un poco cierto cansancio respecto a esta idea de, bueno, la época de ahora es mala y los tiempos pasados fueron mejores, que un poco se escucha a veces en algunas discusiones. Todo el tiempo, ¿no? Y digo, ¿cuándo no se dijo esto? Digo, quizás siempre dijimos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo no pararnos desde ese lugar de adultos que nosotros ya somos, en el lugar de decir, bueno, yo no entiendo esto, o hay cosas que no entiendo de la época, o propio de los adolescentes, que bueno, a veces tienen modos de vincularse o de estar que son distintos, que no sea desde un lugar nostálgico, ¿no? Un poco la apuesta era un poco a pensar cuáles son las particularidades de esta época que, digamos, tienen relación con la clínica con la que nos encontramos y que hace obstáculo en la época, pero no como algo necesariamente negativo o mejor lo que había antes. Antes habría otros puntos de imposibilidad o dificultad. Digo, hoy en día se puede hablar de cosas mucho más abiertamente. Digo, se ha ganado terreno en muchas cosas, bueno, y eso ha traído aparejado, y también otras cosas, otras dificultades. Entonces, salir un poco de ese lugar nostálgico y tratar de pensarlo de otro modo, que no sea ese, bueno, como necesitamos al padre, ¿no? Padres eran padre lo de ya, antes. ¿no? Como, bueno, no sé, nos encontramos con adolescentes que, digo, a mí lo que me motiva en la clínica cotidiana con este tipo de situaciones que son muy complejas y a veces angustiantes, es que uno ve niños, adolescentes que han vivido situaciones muy, muy desamparadas y que sin embargo siguen ahí, ¿no? Siguen ahí queriendo ir para adelante, teniendo esperanza, buscando ayuda, ¿no? Viniendo al hospital, viniendo todas las semanas. Te dicen, no quiero venir, pero viene, se toma el colectivo y llega. Entonces digo, bueno, ahí hay algo, ¿entendés? Ahí hay algo a lo que nosotros, que ahí también está el amor, ¿no? Poder reconocer ese gesto en ese joven y bueno, y devolverle un poco eso también, ¿Y ¿no? ahí con qué dificultades, por ejemplo, o sea, por la misma población, ¿no? ¿Con qué dificultades se van encontrando, digamos? Porque, digamos, si lo citan una vez, va y después otra vez no va, lo vuelven a llamar, ¿cómo van haciendo? Bueno, todo eso, sí, todo eso. Ahora veo si puedo responder la pregunta, pero pensaba que también hay como el costado de esperanza para señalar en relación. Los obstáculos, pero la esperanza también, porque son pibes que vienen, que quieren venir, muchos. Muchas veces sorprende, chicos, que decís. Que vienen de situaciones terribles, trágicas, traumáticas, muy dolorosos, y vienen y quieren venir. Y muchas veces los obstáculos, sobre todo cuando uno tiene niños o niñas principalmente, ¿no? Es que hace falta efectivamente que haya un otro encarnado,
que lo traiga a la consulta. Y la realidad avasalla muchas veces a las personas. Bueno, muchas veces, hoy en día a todos nos avasalla la realidad, hoy más que nunca, efectivamente. ¿No? Y es un obstáculo, porque se trata de ser hospitalarios. Es algo que para mí es muy, muy importante tener presente a la hora de ser psicoanalista, de estar psicoanalista, medio al decir de Ulloa, o del acto analítico, no sé. De ser hospitalario, de obviamente dejar la puerta abierta para que el otro ingrese, para que entre, con determinadas condiciones, pero en un momento como el actual hace falta que esa puerta esté bien abierta, lo diría así, y que las condiciones sean las mínimas y necesarias, y acompañar a esos otros significativos, ya sea familiar o no familiar, que esas infancias o esas adolescencias tengan, a que cuando puedan, como puedan, acompañen y vengan ellos. Porque también, esto también me gustaría decir, ya que ahora ya... Si tenés tiempo. No, así le doy la palabra a Anita. Que cuando atendemos niños, niñas, adolescentes, el paciente como individuo se desdibuja. Es algo que solemos pensar en el equipo, ¿viste, Ani? Como que el paciente se estira entre todo el grupo familiar. Que decir que el paciente es el niño, la niña o el adolescente ya es un decir, que hay una parte interesada, pero que muchas veces se trata de hacer entrar al padre, a la madre, a la directora de un hogar, al acompañante terapéutico, al colegio, a la defensoría, al trabajador social, a la trabajadora social, ¿no? Y que entre todos esos se entrama el sujeto o lo paciente. Bueno, está este significante de la hospitalidad, ¿no? Que trabaja Jacques Derrida también, ¿no? Bueno. O sea que vos estás como, o sea, me resuena bastante ese texto, ¿no? Digamos, de cómo uno puede alojar, sería, ¿no? Esto que vos decías de qué hacemos con el tema de que vengan o no vengan, también nosotros a veces nos vemos avasallados un poco por nuestra realidad y esto que hablábamos del desamparo. Por la vida, parte de la vida cotidiana. Además de la cada vida, uno, pero también hay algo, ¿no? en el hospital que hoy en día está más que nunca, que es como una demanda medio limitada. José decía, ¿no? Post pandemia hubo mucho, no sé, si se debió a tanto tiempo en la casa, poco contacto con la escuela, que para algunos niños y adolescentes tuvo consecuencias bastante graves, más el deterioro social, económico, entonces hay mucha demanda. Entonces a veces uno llama, o sea, alguien no viene y uno lo llama, y a veces nada, se pierde también y esa persona a veces vuelve a venir. Obviamente con los pacientes que uno ya tiene como un seguimiento, si falta, digamos, uno ve qué pasó, o hay pacientes que, bueno, a veces faltan un tiempo, después aparecen, ¿no? Como es, en ese sentido es como más también caso por caso, cómo uno se maneja, ¿no? Con cada paciente, porque bueno, hay algunos que vienen solos, porque ya vienen solos, hay otros que tienen que venir acompañados y un día la mamá no pudo, hay otros que los traen de un hogar, digo, hay muchas situaciones. Pero en general, cuando se arma el espacio con el joven o adolescente, vienen, ¿no? Vienen. A veces vienen a enojarse, pero vienen. Sí, vienen a rechazar. Vienen a decir que no quieren venir. Una que me dice que soy aburrida y qué sé yo. Después cuando yo tuve licencia me decía, te extrañé. Digo, no era que era re aburrida. Bueno, y nada, pero viene todas las semanas. Y a otro lado donde no quiere ir, no va. Tener Entonces, un otro que rechazar es un lujo, claro, en cierto sentido, ¿no? Y nosotros nos ofrecemos a ser también rechazados y a sostener y a apostar, convocando de vuelta a que venga, hasta que algo del rechazo ceda y aparezca la posibilidad de un decir o de otro tipo de sufrimiento. Hasta porque de algún modo, ¿no? Las coordenadas de la realidad de muchos de nuestros pacientes. El amor también es eso, ¿no? Es que un adolescente puede decirte, papá, sos un boludo, no sé lo que sea, y uno se puede enojar y todo, pero sigue ahí. Y con estos chicos a veces pasa que ese otro no sigue ahí. Que si ellos hacen líos, se portan mal, se mandan un moco, 2 días se escapan del hogar, ya el hogar no tienen que ir a otro hogar. Cosas que existen porque son normas, lo que sea, pero un poco la apuesta también, siempre desde un marco, obviamente, no de agresividad ni ninguna situación, pero es que puedan venir y si se enojas, bueno, te espero la semana que viene y lo seguimos charlando. Hoy no tenés ganas de hablar, no tenés ganas de hablar, pero estar ahí, ¿no? Ser una presencia, ¿no? También a veces es muy importante. Y ese también es un obstáculo porque desgasta, y porque la disponibilidad nuestra es acotada. Uno no puede sostener la misma posición, el mismo deseo para una infinidad de pacientes, por ejemplo, ¿no? Y eso es un obstáculo muy importante que tenemos en el hospital. Y ustedes como, digamos, siguiendo con los niveles de obstáculo, ¿no? Digamos, en función de autores de un libro, ¿se encontraron con obstáculos para
para editar, para publicar? ¿Qué tipo de obstáculos encontraron? Anita susurra mi neurosis. Susurro José ahí, leía tantas veces, tantas correcciones. Se escuchó perfectamente, Ana. No es un susurro. Tuvimos que leerlo tantas, versión número 19.000. Tuvimos varias versiones, sí. No sé. Bueno, pero eso son, Nah, digamos, eso las es neurosis nuestro, de cada autor, sí. ¿no? No, y es un lindo trabajo No, el de al final edición. quedó bien, lo vamos a reconocer. Y tuvo, ¿no? Encontramos dificultades. El libro está muy bello, como Sí, gracias a digamos, Julián. Julián Balanchero, que diseñó Ajá. el libro Nos también. hizo todo el está arte. muy Eh. lindo el diseño, me gusta el tamaño, digamos, Sí. digamos, y realmente sale por fuera de lo común a veces de los libros de Letra Viva, ¿no? Digamos, la tapa sobre Sí. todo, Tiene ¿no? un diseño. Sí. El interior también Sí, es bastante. sí. Es más moderno, nos dijo Eso es algo Salgado. Sí, Sí. es moderno, es cierto. Pero vos decís si tuvimos dificultades como para publicarlo o para... Sí, porque a veces digamos, uno tiene ganas de No publicar tuvimos dificultades. y digamos, y no La verdad tuvimos. que no, una en buena este caso recepción. tuvimos... El proceso estuvo muy bien también. Eligieron la editorial. Elegimos la editorial, Sí, fuimos, lo leyeron en el trabajo, nos avisaron que les interesaba y, no, o sea, no, la verdad no tuvimos no muchas tuvimos dificultades. obstáculos. Eh, Bueno, escribir es un obstáculo de por sí, de todos Claro, modos, sí, ¿no? sí. Ese momento en el que decanta y algo toma pero forma y se articula. una cosa como lector, digamos, que les quiero decir es como que el libro tiene una claridad conceptual, pero aparte tiene una claridad de lectura, que eso es muy importante, porque si no queda como, digamos, uno que lee bastante libros, digamos, está articulado con un lenguaje accesible, que lo puede leer otra persona que no es del palo, digamos, que no es psicoanalista, y que eso ya de por sí es un hallazgo, ¿no? Porque bueno. si no, queda a mí me articulado. preguntaron, ¿se puede leer si no soy psicoanalista? Sí. No sé, decía Sí, yo. sí. Bueno, sí. Ana, yo te digo una cosa, como autor de libros, muchos familiares te dicen que te van a leer y no te leen nunca. familiares. Así que no Los te míos son preocupes. Igual justo en nuestra psicoanalistas. familia No, venimos nosotros de somos todos familia. psicoanalistas. Sí, bueno, pero Capaz tampoco no lee. No. pero es como a veces como una promesa de lectura. No, pero por ahí algún paciente hasta me ha preguntado, ¿lo puedo Sí. leer? Sí, qué sé yo, por ahí sí. Creo que es un modo, no fue algo buscado. Creo que no nos propusimos hacer una escritura accesible a gente no especialista, no sé Ajá. cómo decirlo. Está muy bien. Al Pero si hay algo público de la general. claridad, que creo que sí. Pero también la claridad representa. nos representa. No sé si lo hicimos, como digo, como vos antes hiciste referencia, yo dije, no todos los capítulos los escribimos juntos, algunos los escribimos juntos y otros los escribió cada uno de nosotros, obviamente con una idea que habíamos pensado juntos, pero digo, no todos los escribió la misma persona, pero por ahí tiene ese mismo efecto de ser medio, tener cierta amalgama. Ya no lo sé. han presentado. No, No. lo presentamos el 18 de julio a las 19:30 horas. En la Feria del Libro. En la Feria del Libro hicimos un lanzamiento. hubo Hicieron ahí un lanzamiento. Una firma. una sí. firma. ¿Y ahora cuándo lo van a presentar? Pasamos el Ah, sí, aviso. por supuesto. El 18 de julio, viernes 18 de julio, a las 19:30 horas, vamos a hacer la presentación en La Tomada, que es un centro cultural en Chacarita. Y invitamos a conversar con nosotros a Tomasa San Miguel, a Cintia Shebach, la autora del prólogo, y a Santiago Mazuca. No sé si hay algo ahí. Eso es el 18, El 18 de de julio. julio. Sí. ¿Y a la tomada dónde es? En Fraga. Ya te digo, no sé. Porque es importante saber. dirección. porque la dirección, así Sí. por lo menos Eh. sabemos el día, sabemos el horario. No, ahí pasó Ya la lo- tomada. Y falta Acá. la dirección. La dirección es Fraga 119. Fraga. 119. Va a haber algo para 119. comer, un brindis. Ah, así bueno. que- Entonces vamos Música ahí después. todos. Música por ahí después. No, todavía nos Y- falta cerrar el flyer para promocionarlo, Claro. pero bueno, es la primera Claro. Y instancia para proyectos. ¿Qué proyectos tienen cada uno? A ver, Ana. No, en principio, bueno, presentar el libro. Sí, Y es un después, proyecto muy sí, importante. la idea era también hacer nuevamente un taller quizá un poco más largo sobre adolescencia también, donde seguir profundizando algunas cosas, que también nos quedaron algunas preguntas respecto al duelo, bueno, y otras posibles aristas en relación a la adolescencia. Y yo, por lo pronto, o sea, en algún momento tengo que terminar mi tesis de maestría, bueno, pero ya este año cumplí Vos estás 40 haciendo- el libro. No, pero ahí no parece para nada Ah, bueno, 40, ¿no? Quédate tranquila, ¿no?
Más cosas no puedo tener. ¿Y la maestría sobre qué tema es? No, bueno, en realidad yo hice la maestría hace muchos años. Sí. Hice la maestría en psicoanálisis en la UBA. En el medio tuve a mis 2 hijos, entonces se me fue como ampliando y el tema que había elegido al comienzo hoy en día no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Eso Así pasa, que decidí, bueno, voy a hacer algo que tenga que ver con lo que estoy haciendo, porque si no, nunca me voy a sentar a hacerlo. Igual todavía no me estoy sentando. Pero creo que voy a hacer sobre distintas versiones del desamparo, justamente en la clínica de adolescencia. Increíble. Bueno, Sí. Ahí tenés acá un Sí, antecedente. no, surge de acá, claramente. Pero digo, vos, bueno, profundizar. ¿Vos, José, qué estás Y bueno, ayer empezamos un seminario. Ayer empezaste un seminario. eh, ¿Cómo se llama el seminario? Afectos y efectos de riesgo en las sociedades contemporáneas. ¿Te anotaste, Ana? No, Da clases esa ahora. Doy no, clases Juan. ahora tenés que en suspender, la- Ana. Tenés que suspender Pero si está grabado lo puedo escuchar. Sí, lo está grabando José. Bueno, ¿No? ayer me olvidé de grabarlo. ¿No lo grabaste? Me olvidé, me Se di está cuenta detona- tarde. se está Desde la enterando próxima se El graba. seminario se llama Afectos y Efectos de Riesgo en las Sociedades Contemporáneas. Es un seminario que dictamos conjuntamente con José Recalde y se pueden inscribir en Seminario Gripsi, así como suena, seminariogripsi@gmail.com. Bastante gente ayer. Ayer empezamos, estuvo muy discutido, fue una buena introducción. ¿Sí? Me quedé entusiasmado, no sé vos. Yo me quedé entusiasmado, me tuve que dar otro seminario al rato, Te fuiste. pero me fui antes, Ajá. pero después vi que había mucha gente. Estuvo bueno. Digamos, y pudieron discutir Sí, y seguimos hablar. discutiendo, estuvo muy interesante. Me pareció interesante como vos planteaste el tema, que por supuesto, si no está grabado, Está escrito. lo vamos a volver a mencionar. Es una modalidad virtual, la actividad es abierta no arancelada Ujú. y, digamos, para aquellos que están en la Escuela de la Orientación Lacaniana, que no sé si había gente, Había. digamos, bueno, tienen una acreditación de Para el 16 ICDEVA. horas para el ICDEVA. Digamos, Ana, ¿algo que vos quieras decir, agregar? No, gracias por la invitación, por el Sí. espacio y nada. ¿Vos, José? No, gracias por... ¿Viste? Estamos discretos. Discretos. Bueno, nosotros terminamos siempre con un relato. Ujú. Generalmente ubicamos relatos muy breves. Y hoy traje un cuento taoísta, ¿no? Que tiene como fondo la música de una gran película que fue Ordinary People. Trabajaba Shirley MacLaine, dirigida por Robert Redford. Digamos, y mientras que voy leyendo, la vamos escuchando, ¿no? Digamos, viene a cuento con esta situación de las dificultades de la época, con cuestiones que vivimos cotidianamente, con cosas como las del día de hoy, que fue muy fuerte, digamos, a nivel histórico en la Argentina, digamos, y se llama Con la corriente. Y es así, un día Confucio estaba observando un barranco por el que caía una gran cascada con tal violencia que ni los peces, ni las tortugas, ni siquiera los caimanes podían vivir allí. De pronto vio un anciano que parecía estar a punto de arrojarse al remolino del agua, y horrorizado, Confucio y varios de sus discípulos corrieron río abajo con la esperanza de salvar al pobre desdichado, pero al llegar lo encontraron paseando y canturreando despreocupado junto a la orilla. Con gran cautela, Confucio se acercó al anciano y le dijo: al principio pensé que era usted una especie de espíritu, pero ahora veo que es un hombre de carne y hueso. Dígame, ¿cómo ha logrado sobrevivir a semejante caída? Ah, sí, respondió el anciano. Muy sencillo. Simplemente entré en el agua por el centro del remolino. Me dejé llevar por la corriente sin imponer mi voluntad y salí del agua cuando el remolino giró en el sentido contrario. Me resulta eso muy sencillo. ¿Qué quiere decir?, le preguntó Confucio. ¿Cómo es posible que esto sea algo tan sencillo? Verá, respondió el hombre que había reemprendido ya su paseo. Crecí en tierra firme, así que estoy familiarizado con ella, pero también me crié junto al río y por tanto me siento muy cómodo en el agua. En realidad no sé cómo hago estas cosas, simplemente las hago. Así tengo el éxito asegurado.
Nos escuchamos en FM 91.1 Radio Amadeus el próximo martes en Mega Cinépolis.
tears. Still I cannot look at the hopeless dreaming. Perhaps someday you will return. Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroze de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página online. Editores contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20. Please don't take. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.